La mejor explicación de frecuencia de la vibración de una estructura con el ingeniero Omar Gutiérrez, parte 1. Bien, vamos a hablar sobre frecuencias de vibración, frecuencias naturales de vibración de las estructuras. ¿Okay? Como hemos indicado, cada estructura tiene una frecuencia natural de vibración o tiene frecuencias naturales de vibración como grados de libertad tenga. ¿Okay? Para este caso, estos modelos se llaman modelos de un grado de libertad. ¿Okay? Modelos de un grado de libertad. ¿Okay? Su desplazamiento lateral nada más, esta es nuestra masa y cada una va a tener una rigidez. Hemos dicho que la rigidez depende de qué? Del material, de las condiciones de contorno también. ¿Okay? Entonces, de eso depende la rigidez. Entonces, cada uno de estos modelitos que puede asemejarse fácilmente a una edificación, a un edificio alto, mediano y bajo, digamos. Entonces, cada uno de estos tiene una rigidez y cada uno de estos tiene una masa. ¿Ya? Entonces, como cada uno de estos tiene una rigidez y tiene una masa, cada uno de estos va a tener una frecuencia natural propia. ¿Ya? Una frecuencia natural propia, ¿ok? Esto tendrá una frecuencia natural, ahí está, de vibración. Esto tendrá otra frecuencia natural de vibración, ahí está. Y esto tendrá otra frecuencia natural de vibración. Y no importa cuánto yo lo estire, si lo estiro hasta acá y lo dejo vibrar así, va a tener la misma frecuencia de vibración que si yo lo jalo acá y lo estiro así. Va a tener la misma frecuencia de vibración. Quiere decir que el tiempo, cuando yo le hago acá, el tiempo que demora en regresar a este punto, así su periodo de vibración, ¿ah? El tiempo que demora en regresar es el mismo que si yo lo suelto desde acá. ¿Ah? Podemos comprobar eso, ¿cómo? Tipo, voy a soltar este de aquí. Alguien por favor controle el tiempo, unos 6 segundos, ahí. Y alguien va a contar cuántos ciclos de oscilación da, ¿ok? Alguien que controle ahí, 6 segundos nada más. ¿Ah? ¿Listo? ¿Y alguien que cuente ahí? Cuenta ahí. Miren, acá yo me estoy desplazando desde acá, ¿ok? Y luego voy a desplazarlo desde más abajo, ¿ok? Desde aquí. ¿Ya? Contamos ahí, voy a ajustar un poquito mejor esto de aquí para que no varíe mucho. ¿Ok? Acá. ¿Cuántas veces he de vuelta? ¿Ok? ¿Cuántos ciclos? 6 segundos. 1, 2, 3. ¿Cuánto fue? 9. Ok, 9. Más o menos, ¿cuánto saldría su periodo? 9 entre 6. Más o menos 1.5, ¿ok? Ahora voy a soltar desde acá, más abajito, igual, ¿cuántos? 6 segundos igual, ¿ok? Vamos, 1, 2, 3. 9 también, ¿no? Aproximadamente. Entonces están viendo que ese periodo de vibración, esa frecuencia, el periodo que está relacionado con la frecuencia de vibrar, no va a variar al margen de cómo yo le ponga. ¿Por qué? Porque solo depende de qué? De la rigidez de la columna acá y de la masa que estoy colocando. Entonces cada uno va a tener su propia frecuencia natural de vibración. Ahora, estos no hay que pensar que son un modelito más. Esto es prácticamente un edificio, otro edificio, otro edificio, otro edificio. ¿Ok? Cada uno tiene su propia manera de vibrar. ¿Estamos? ¿Qué más? Ahora, esta rigidez pues también va a depender de dónde yo ponga la masa. Si pongo acá, va a tener una frecuencia natural de vibración, un periodo natural correspondiente, ¿no? Si yo muevo la masa, va a variar pues su rigidez, ¿no? Va a variar su frecuencia natural de vibración. ¿Estamos? ¿Tá? Entonces depende de dónde esté la masa y dónde esté que va a modificar su rigidez también, ¿no? Es más, si le pongo otra masita acá, como ya va a tener 2 grados de libertad, ya va a tener un comportamiento distinto acá, ya no va a ser el mismo,
¿ok? Eso será su primer modo de vibrar, pero tendrá otro modo de vibrar que va a ser más o menos así, angular, así, va a empezar a moverse así, ¿no? Ya va a variar su modo de vibrar, Entonces mucho depende de esas características de masa y de rigidez, ¿ok? Ahora, un asunto importante es cómo esto se relaciona con los sismos, ¿ok? Cómo esto se relaciona con los sismos. Y hemos visto nomás hace unos días, ¿no? Cómo es que ha colapsado una edificación, ¿ok? Y acabamos de hablar de resonancia. ¿Resonancia qué es? ¿Qué hemos dicho que es resonancia? Cuando la frecuencia de la excitación es igual a la frecuencia de la estructura. ¿Qué va a pasar? Los desplazamientos de la estructura se van a amplificar. Todo se amplifica, las fuerzas, todo se va a amplificar, Entonces, ¿qué va a pasar? Y eso es cuando no hay amortiguamiento, va a tender al infinito esos desplazamientos. Entonces, si entra alguna excitación con la frecuencia natural de cada una de mis estructuras, va a hacer que cada una de mis estructuras colapse, ¿no? ¿Estamos? ¿Cómo se demuestra eso? Yo voy a colocar una excitación acá. Voy a colocar una excitación en la base. Voy a tratar de asemejar a la frecuencia de excitación que le voy a colocar en la base. Voy a tratar de que sea la frecuencia de vibración de cada uno de ellos. ¿Estás enfocando bien todo? Entonces voy a tratar de excitar esta biestructura con la frecuencia de vibración de acá. ¿Estamos? Bien. Y vamos a ver que las otras estructuras no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque yo estoy excitando con la frecuencia de vibración de una de ellas, ¿ok? Por ejemplo, con la grande, ¿están viendo cómo solo una se mueve? Porque estoy excitándola con su frecuencia de vibrar de esa estructura. Entonces, si el sismo que viene tiene predominantemente esa frecuencia de vibrar de esta estructura, va a hacer que esta estructura colapse y no las otras, porque está entrando y está entrando en resonancia, está entrando con la misma frecuencia y está entrando en resonancia. ¿Qué pasa si viene un sismo con otra frecuencia natural? Digamos que se asemeje a alguna de estas. Voy a tratar de asemejar a esta de acá. ¿Ven lo que pasa? ¿Cuál va a colapsar? Solo esa. Solo esa va a colapsar, porque el sismo está entrando con la frecuencia natural de esa estructura, y va a hacer que colapse esa estructura, y no esta que es más alta, ¿sí o no? Ni esta que es más baja, solo esta va a colapsar, ¿se entiende? Ahora, si viene un sismo con una frecuencia mayor, digamos, de vibración, acá, con una frecuencia mayor, ¿qué va a pasar? La pequeña la frecuencia de acá solo va a colapsar esa estructura, la pequeña. ¿Se entiende ese negocio? O sea, cuando el sismo entra con frecuencias similares a las frecuencias que tienen mis edificaciones, las va a hacer colapsar. ¿Ok? Entonces, las normas tienen un registro de esos sismos con las frecuencias que generalmente vienen, o sea, es algo estadístico, y proponen normativas para que nosotros nos alejemos de esas frecuencias de los sismos que estadísticamente han venido a una zona, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos alejamos de esas frecuencias con las que viene el sismo generalmente. ¿Ok? Porque si no, harían colapsar a nuestras estructuras. Entonces, ¿de qué depende que colapse mi estructura ante un sismo? De la frecuencia. No depende si es alta o es baja, ¿no? ¿Depende de qué? De su frecuencia natural nada más. Una estructura baja y una estructura alta, ¿pueden tener la misma frecuencia natural? ¿Por qué no? Porque cada estructura tiene su manera de vibrar. No. ¿Pueden tener una estructura baja y una estructura alta la misma frecuencia natural? Sí, porque solo depende de su rigidez y de su masa.
nada más. ¿Tá? Pues para que tengan la misma frecuencia natural puede darse ciertos valores de rigidez y masa que al final me va a dar un mismo resultado. Al sacar raíz de K sobre M me va a dar el mismo resultado de frecuencia, sea alta o sea baja. ¿Tá? Es matemáticamente funciona. Y si los dos tienen la misma frecuencia natural, al margen que esta sea más alta, esta más baja, si un sismo viene con esa frecuencia, las va a hacer colapsar. ¿Tá? ¿Se entiende cómo funciona? ¿Tá? ¿Está claro? Bien, jóvenes. Eso es todo en cuanto a vibraciones, en cuanto a las frecuencias naturales de mis estructuras. ¿Ok? ¿Se entendió? Listo. Una pequeña consulta. Respecto de digamos, para poder evitar de que mi estructura también vibre en esa frecuencia, ¿qué podría hacer para evitar todo eso? O sea, para poder evitar que coincida la frecuencia. No, la frecuencia, o sea, como les digo, estadísticamente ya sabemos qué sismos vienen, con qué frecuencias vienen esos sismos. O sea, el sismo es algo tan incierto, que es tan aleatorio, que tiene un monte de frecuencias. Y cuando nosotros hacemos un análisis de Fourier en el sismo, o sea, podemos determinar cuáles son las frecuencias predominantes de ese sismo. Y esas frecuencias son las que van a atacar a mi estructura. ¿Tá? Y por eso es todo un estudio estadístico ahí que se hace para implementar las normas, de modo que lo que tú diseñes tiene que estar alejado de las frecuencias de esos sismos. ¿Tá? Se aplica factores, se aplica aceleración, factores a la aceleración, factores del suelo, factores de uso mismo de la estructura, que hacen que tú te alejes de las frecuencias o de los tipos de sismos que llegan a tu zona. ¿Tá? Hemos visto hace poco la sismología, todo lo que es la zonificación sísmica, ¿sí o no? Hemos visto que está dividido en 4 zonas, el Perú. Todos esos factores hacen que yo me aleje de los sismos típicos que vienen a mi región. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí. Listo, jóvenes.